Divorciémonos. ¿Qué? ¿Por qué? Me haré cargo de la empresa de mi amante. Así que ya no te necesito. Dijo mi esposo Mark con una expresión de triunfo en su rostro. Desde mi punto de vista, estaba bastante agradecida de que él mismo hubiera empezado a hablar del divorcio y a confesar sobre su amante. Está bien. No me importa. Aquí están los papeles del divorcio. Mi esposo me miró con los ojos muy abiertos mientras le entregaba los papeles del divorcio que había sacado del cajón. Mi nombre es Lily Smith y soy una oficinista de 30 años. Mi esposo Mark y yo llevamos casados 3 años. Nos conocimos en una cita a ciegas organizada por un amigo en común. Mi esposo se me acercó agresivamente y me sentí atraída por él. Así que empezamos a salir. Salimos con frecuencia y, un año después de que empezáramos a salir, Mark me propuso matrimonio y nos casamos. Mark siempre fue amable y un caballero conmigo. Y pensé que tendría una vida muy feliz si me casaba con él. De hecho, nuestra vida de casados fue bastante agradable. Pero hubo algunas cosas que fueron diferentes de lo que esperaba después de casarnos. Y eso fue que mi esposo no hacía ninguna tarea doméstica. Siempre comíamos en restaurantes o comíamos comidas preparadas de las tiendas. Así, mi esposo rara vez cocinaba alguna comida por sí mismo. Incluso cuando estaba solo. También dijo que su madre venía a donde él vivía a veces incluso para limpiarle. Así que yo siempre llegaba a casa del trabajo y hacía todas las tareas domésticas. A veces. Casualmente. Le pedía a mi esposo que me ayudara con algunas tareas. Pero él se negaba obstinadamente a ayudar. Pero se queja cuando trabajo hasta tarde. Sin embargo, aparte de no hacer ninguna tarea doméstica, es básicamente normal y hablamos mucho y disfrutamos de la compañía del otro. Creo que mi carga de trabajo físico es un poco excesiva al tener que hacer todas las tareas domésticas. Pero me las arreglo estos días porque compro alimentos preparados y reduzco algunas tareas domésticas moderadamente cuando puedo. Así. Aunque no era del todo feliz, seguía disfrutando de nuestra vida de casados a mi manera. Sin darme cuenta, he estado casada con mi esposo durante 3 años. Había esperado que esta relación cambiara de nuevo una vez que tuviéramos un hijo. Pero no pudimos tener un hijo como esperábamos. Pensando que tal vez uno de nosotros podría ser la causa. Le sugerí a mi esposo que nos hiciéramos algunas pruebas y un tratamiento de infertilidad. Pero la reacción de mi esposo fue sorprendente. No tenemos que tener hijos. ¿Verdad? ¿Disculpa? Me sorprendió por completo lo que había dicho. Había pensado que la gente normalmente quería tener hijos. Pero es cierto que puede haber familias que quieran pasar tiempo a solas con sus cónyuges sin tener hijos. Tal vez mi esposo estaba pensando lo mismo. Por si acaso. ¿Puedo preguntar por qué? Bueno. ¿Qué puedo decir? Hay muchos problemas y, para ser honesta, me desilusionó esta declaración de mi propio esposo. No fue porque tuviera una buena razón para ello, sino porque era una razón aleatoria y muy vaga. Pero al mismo tiempo, sentí que si alguien tenía un sentimiento tan poco entusiasta como mi esposo de tener un hijo en ese tipo de condición, el niño sería muy infeliz. Ya veo. Está bien. Lo entiendo. Entonces no intentaremos tener hijos. Cuando dije eso, mi esposo pareció realmente aliviado. Me decepcionó mucho que no quisiera tener hijos tanto. No solo no quería tener hijos, sino que yo hacía todo el trabajo en la casa. Además, no puedo decirlo en voz alta para no herir el orgullo de mi esposo. Pero mi salario es considerablemente más alto que el suyo. Por lo que no es exagerado decir que soy el principal sostén de esta casa. Además, últimamente hemos estado hablando cada vez menos de lo que solíamos hacerlo antes. Mi esposo ha dejado de comunicarse conmigo más recientemente. Está en su teléfono todo el tiempo y en sus días libres a menudo dice, voy a salir a tomar algo con mis amigos. Y sale después del almuerzo y llega tarde a casa a veces. La mayoría de los fines de semana estoy sola en casa. E incluso si cenamos juntos por la noche. Él está muy callado y no habla mucho. Y por eso no siento que la comida sepa tan bien. Si esta situación continúa,
también podría terminar el matrimonio con él. Estaba teniendo tantas dificultades en mi matrimonio con mi esposo que incluso estaba pensando en el divorcio. Y fue en ese momento que me enteré de algo muy sorprendente. Un sábado por la noche. Mi esposo estaba de copas con sus amigos como de costumbre. En medio de todo esto, recibí un mensaje de texto de una de mis mejores amigas. Anna. Me sorprendió recibir un mensaje de ella de la nada porque dijo que ella y su esposo iban a un restaurante lujoso para cenar hoy por su aniversario de bodas. Pero lo que me había enviado por mensaje fue aún más sorprendente. Oye, Lily. Tu esposo Mark acaba de entrar al restaurante con una mujer que nunca había visto antes. Me quedé helada cuando vi el mensaje de Anna. No puede ser. ¿Mi esposo está teniendo una aventura con otra mujer? Es en un restaurante elegante y nunca me ha llevado allí ni ha estado allí conmigo. Según Anna y su observación, no parecía una atmósfera de trabajo o de amigos, sino que claramente exudaba la sensación de amantes. Estaba cada vez más enojada con mi esposo. Y entonces todo tuvo sentido, la molestia de tener hijos. El hecho de que salía con frecuencia a tomar algo con sus amigos los fines de semana y el hecho de que estaba tan pendiente de su teléfono. Si lo pensaba. Todos estos comportamientos ciertamente hacían probable que estuviera teniendo una aventura. ¿Por qué no lo sospeché antes? Pero todavía no sé realmente si realmente está teniendo una aventura con otra mujer o no. Así que inmediatamente solicité a un investigador que investigara el caso. No obtuve oficialmente ninguna evidencia sólida de su aventura todavía. Hasta que viera la evidencia que mostrara clara e invisiblemente que Mark estaba teniendo una aventura. Decidí mantener un poco de esperanza. Pero la realidad es cruel. Unas semanas más tarde, recibí los resultados de la investigación. Y todo lo que pude ver fue que definitivamente mostraba a mi esposo teniendo una aventura con otra mujer. De hecho, me sorprendí y me impactó. Aunque hemos tenido muchas diferencias y falta de comunicación últimamente, todavía amaba a mi esposo y quería creer en él. Sin embargo, mi esposo había actuado de una manera que violaba mis sentimientos. No puedo creerlo. ¿Cómo pudo tener una aventura con otra mujer tan fácilmente? Además, parece que mi esposo a menudo va a varios restaurantes elegantes con su amante. ¿Realmente está gastando tanto dinero para dedicárselo a su amante? Y cuando empecé a pensar que finalmente me había dado cuenta de algo. Fue algo que mi esposo me había estado pidiendo que hiciera durante unos 6 meses. Mi esposo me había pedido que pusiera un poco más de dinero en la casa porque quería enviar dinero a sus padres. Como ganaba más que mi esposo, me pidió que lo apoyara un poco. No es que no me desagradaran mis suegros. Y mis propios padres ya habían fallecido y no tenía parientes a quienes enviar dinero. Así que simplemente acepté su idea. Estoy segura de que mi esposo usó ese dinero para dedicárselo a su propia amante. Pensando en eso, me desilusioné aún más con mi esposo. Me preguntaba hasta dónde llegaría para usarme para su propia conveniencia. También estaba enojada conmigo misma por no darme cuenta antes de que mi esposo me había estado engañando todo este tiempo. Así que decidí empezar a hacer varios preparativos para poder divorciarme de mi esposo en cualquier momento. En primer lugar, tenía que prepararme para mudarme. Ya no quería vivir en esta casa porque me recordaría a mi esposo. Así que decidí buscar un nuevo lugar para vivir. Estaba ocupada con el trabajo. Así que no fue fácil encontrar una casa nueva entre mi apretada agenda de trabajo. Pero aún así, visité una agencia inmobiliaria al mismo tiempo que mi esposo se reunía con sus amigos o su amante como de costumbre. Y busqué una buena habitación adecuada para vivir sola. Fue un mes después que pude decidir sobre un nuevo lugar para vivir. Ahora tenía un lugar a donde mudarme. Todo lo que quedaba era vengarme de mi esposo. Contraté a un abogado y me preparé para ello. Entonces, un día, mi esposo me llamó a la sala de estar y dijo que quería hablar conmigo. Vaya. Es bastante raro que me llames para hablar. Mi esposo pareció molesto cuando dije eso. No tomará tanto tiempo. Hice lo que me dijeron y me senté en el sofá esperando las siguientes palabras de mi esposo. Entonces mi esposo sonrió y empezó a decir esto: divorciémonos. No esperaba que mi esposo comenzara la conversación e iniciara el divorcio. Me sorprendió genuinamente.
Me preguntaba qué tipo de proceso iba a utilizar para intentar divorciarse de mí. Así que le pregunté fingiendo no saber la verdad, ¿qué? ¿Por qué? Entonces mi esposo responde con algo muy sorprendente: me haré cargo de la empresa de mi amante. ¿Disculpa? Así que ya no te necesito. Gracias por apoyarme todo este tiempo. No solo ganas mucho dinero, sino que también cuidaste muy bien la casa para mí. Fuiste genial como ama de llaves, que también ganaba mucho para mí. Pero ya no necesitaré eso. Ahora tendré una esposa joven y hermosa y un futuro prometedor como CEO. Soy realmente un ganador en la vida. Siento lo que te hice. Pero no me guardes rencor. Mi esposo dice esto con una mirada victoriosa en su rostro. Desde mi punto de vista, estaba bastante agradecida de que él mismo hubiera empezado a hablar del divorcio y a confesar sobre su amante. Está bien. No me importa. Aquí están los papeles del divorcio. Cuando le entregué los papeles del divorcio que había sacado del cajón, tenía una mirada muy sorprendida y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? ¿No te sorprende toda la situación? ¿Y cuándo preparaste los papeles del divorcio? Bueno. Tu actitud hacia mí últimamente ha sido fría. ¿Sabes? Por eso pensé que nos íbamos a divorciar. Y sería más conveniente para ti si nos divorciáramos pronto. Mi esposo se sorprendió. Pero se dio cuenta de que era una situación en la que todos ganaban y empezó a sonreír. No pensé que fueras tan comprensiva. Pero gracias por eso. Entonces. Gracias por todo hasta ahora. Bueno. Disfruta de tu vida de soltera al máximo. Mi esposo parecía estar disfrutando mientras decía eso. Fingí que no estaba enojada con él y le hablé con franqueza. ¿Ya has hablado con el padre de tu amante? Oh. No, todavía no. Pero me dijo que está decidido que el hombre que ella elija será el que se haga cargo como CEO. Así que, ¿cómo me voy a casar con ella? Es un hecho que voy a ser el CEO. ¿Sabes? Ya veo. Bueno. Te deseo todo lo mejor. Oh. Soy el más feliz que he sido en mi vida. Mi esposo parece estar dejándose llevar. Y ni siquiera sabe el infierno que va a experimentar después de esto. Observé en silencio a mi esposo. Un idiota. Empacar sus pertenencias e irse con su amante. Luché por contener la risa hasta que salió de la casa. Luego vendí la casa poco después de que mi esposo se fuera y también completé mi mudanza. El siguiente paso era comenzar oficialmente mi venganza contra mi esposo. Lo que haría. Sin embargo, era muy simple. Todo lo que tenía que hacer era enviar una carta certificada con contenido al lugar de trabajo de mi esposo y a la casa de los padres de su amante. Con esto, mi venganza contra mi esposo estaba completa. Todo lo que quedaba era que mi esposo se arruinara solo. Efectivamente. 2 o 3 días después de que envié el correo certificado con contenido, recibí una llamada telefónica de mi esposo. Hola. Oye. ¿Qué demonios hiciste? ¿Por qué demonios enviaste una carta certificada con contenido a mi lugar de trabajo y a la casa de sus padres? Normalmente presentarías una demanda de pensión alimenticia contra el esposo y su amante y luego procederías con el divorcio. ¿Verdad? ¿Qué? Pensé que me habías perdonado a mí y a mi amante. ¿Eres estúpida? ¿En qué lugar del mundo alguien simplemente perdonaría a las personas que traicionaron el matrimonio y se haría a un lado como si nada hubiera pasado? No, de ninguna manera. Pero, ¿cómo supo dónde vivían sus padres? Incluso antes de que confesaras. Había contratado a un investigador profesional para investigar tu aventura y obtener información sobre tu amante. Así que sabía que era la hija del presidente de una empresa y conocía la casa de su familia. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, ¿qué pasó cuando envié una carta certificada con contenido a la casa de sus padres? Pregunté con una gran sonrisa en mi rostro. Entonces mi esposo se enojó como si lo recordara y dijo esto: bueno. Sí. Por tu culpa estoy en muchos problemas. Porque ella no sabía que yo estaba casado. Por eso rompí en secreto contigo. Me divorcié de ti y traté de estar con ella. Pero como enviaste una carta certificada con contenido a la casa de sus padres,
Eso significa que sus padres se enteraron de la aventura y ahora estoy en una situación difícil. Ella está furiosa porque la engañaron. Y su padre ha presentado una queja al CEO de mi empresa donde trabajo. Y me han despedido como alguien que ha causado un gran problema dentro de la empresa. La empresa de su padre era un socio comercial importante nuestro. Ah. Qué lástima. Todo esto es tu culpa. Será mejor que te hagas responsable de esto. ¿Qué demonios estás diciendo? Tú fuiste quien me traicionó y tuvo una aventura a mis espaldas. ¿Verdad? Solo hice una petición legítima. Me aseguraré de que pagues mi pensión alimenticia. No de ninguna manera. No hay forma de que pueda pagar tu pensión alimenticia después de que me despidieran de mi trabajo. Bueno. No me podría importar menos. Consigue un trabajo ahora mismo y págame cada centavo que puedas. ¿Estás bromeando? Iré a tu casa ahora mismo y te obligaré a vivir conmigo. ¿Sabes dónde vivo? ¿Qué demonios estás diciendo? Vives en nuestra casa que compramos juntos. ¿Verdad? Nuestra casa, solo ves las cosas de la manera que te conviene. ¿Verdad? Compré esa casa a mi nombre. Así que ya la vendí. Oh. No de ninguna manera. Entonces, ¿a dónde se supone que debo ir ahora que me han echado de su casa? No sé. Eres un hombre adulto. Así que haz algo al respecto por tu cuenta. ¿De acuerdo? Bueno. Voy a colgar entonces. Oye. Espera. ¿No cuelgues? Colgué el teléfono y bloqueé la llamada. Sin importarme la voz de pánico de mi esposo. Justo como quería. Mi esposo lo perdió todo y me sentí muy aliviada. Después de eso, presenté oficialmente una demanda de pensión alimenticia a través de mi abogado. Escuché que mi esposo vivía en un apartamento barato mientras trabajaba en un trabajo a tiempo parcial y ahora está tratando desesperadamente de pagar la pensión alimenticia. También intentó pedir ayuda a sus propios padres. Pero como les había contado que le daba dinero para que se lo enviara a sus padres, estaban tan furiosos que dijeron que cortarían lazos con su propio hijo. Por lo tanto, mi esposo parece estar viviendo una vida solitaria y pobre solo, habiendo sido abandonado por sus propios padres. Mientras tanto, yo vivo cómodamente en mi nuevo lugar y trabajo duro en mi trabajo. Recientemente me ascendieron y mi salario ha subido aún más. Así que estoy pensando en dedicarme a un nuevo pasatiempo y vivir una vida lujosa. Mark es un esposo tan cobarde que intenta divorciarse en secreto y busca un matrimonio mejor. Pero entonces, ¿sería mejor para él si no dijera nada sobre hacerse cargo de la empresa de su amante? Supongo que ese tipo de cosas es lo que hace a un esposo desgraciado después de todo. Me alegro de que Lily haya podido vengarse de su desgraciado esposo. Espero que puedas casarte con un hombre maravilloso esta vez.